Amigos, amigas, familia, alegría poder saludarles. Deseo de todo corazón para ustedes bendiciones de Dios, que puedan llenar completamente su vida y traigan paz, perdón y salvación. Que el día de hoy, por medio de la palabra de Dios, pueda ser atendida la más profunda necesidad que tengan ustedes en su vida, en su hogar, en su familia. Quiero contarles que la semana pasada iniciamos el primero de 3 capítulos de la serie titulada Reflexiones del Evangelio. Como le expliqué esa vez y lo menciono hoy día, no pretendo que este espacio sea un momento para dar un estudio acabado o exegético de los evangelios. Más bien, es un pretexto, una invitación a poder caminar juntos siguiendo a Jesús. Es por eso que están todos invitados y sean todos bienvenidos a un programa más de Conectando Vidas. Y el día de hoy, Reflexiones del Evangelio. El capítulo pasado mencionamos que el Evangelio es sinónimo de buenas noticias. Noticias que traen consigo esperanza, perdón, transformación y bendición. La buena noticia es que somos salvos. Para que una noticia de salvación sea comprendida, experimentada y aceptada, debemos dar respuesta a 2 preguntas. La primera, ¿de qué somos salvos? Y la segunda, ¿quién es el Salvador? En la reflexión del día de hoy intentaré establecer una respuesta a la primera pregunta. Pero antes de hacerlo, te invito a que podamos orar juntos. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, hoy abrimos tu palabra y rogamos que tú puedas impresionar nuestra mente y también nuestro corazón. Y nos muevas por tu Santo Espíritu a tomar decisiones y acciones para vida eterna. Danos por tu gracia todo lo que deseas darnos. Por tu misericordia recibimos todo lo que debemos recibir y por tu amor entregamos todo lo que debemos entregar. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. He contado en otras oportunidades que cuando era joven adolescente tenía un grupo de amigos con los cuales disfrutábamos el estar juntos. Participábamos de las actividades de la iglesia, del deporte, de las salidas a la naturaleza y también de las travesuras de las cuales nosotros éramos expertos. Recuerdo que un verano viajamos a la playa, una hermosa playa, a la cual en época de verano es visitada por muchísimos turistas. Se llena de personas disfrutando de las vacaciones, el calor, la familia y los amigos. Aquel día nosotros jugamos a las paletas con un sol que calentaba todo el lugar. Después de las paletas el cuerpo nos rogaba por ir y zambullirnos allí en las crecientes olas de aquella playa. Se nos ocurrió un juego. ¿Quién nadaba más lejos buscando dónde nacía la ola? Para luego salir de regreso nadando junto con ella. En la playa había un cartel que decía: peligro, corrientes cruzadas. Corrientes que te pueden llevar mar adentro casi sin darte cuenta. Había un límite para nadar y a nosotros nos gustaba nadar en el límite. Cada vez que pasábamos ese límite, podías escuchar el silbato del salvavidas que nos miraba desde su estación y levantaba sus manos haciendo seña que debíamos regresar, pues estábamos en el límite. Nadar más allá era muy peligroso, pero nosotros éramos jóvenes y aunque veíamos el límite, no teníamos conciencia del peligro que podía haber. Más bien, nos gustaba nadar un poco más allá del límite. Era allí donde se armaban las mejores olas, las cuales se levantaban con toda su fuerza y nos llevaban a toda velocidad hasta la orilla. En oportunidades, las olas nos tomaban, nos hundían y era lo más cercano a estar ahí adentro de una centrífuga y nos revolcaba, por la arena, tragábamos agua, era todo un espectáculo, pero allí estábamos nosotros. El salvavidas hacía sonar su silbato cada vez y nos hacía señas siempre de volver a regresar. Con sus gestos nos mostraba el letrero, haciendo mención de los cuidados y de lo peligroso que era ese sector. Pero nosotros éramos jóvenes y nos gustaba ir más allá del límite. Fue así que casi sin darnos cuenta, junto a uno de mis amigos, quien era el mejor nadador de todos nosotros, nos aventuramos para ir más allá del límite. El salvavidas había tocado tantas veces su silbato que nos volvimos inmunes a su llamado y estábamos tan lejos que ya no podíamos ver sus señas.
Sin darnos cuenta, entramos en territorio de la corriente cruzada y esta nos arrastró hacia adentro, alejándonos cada vez más de la orilla. Al percatarnos de la situación, intentamos nadar con todas nuestras fuerzas, pero nuestros esfuerzos eran en vano. Cada vez más las olas nos tapaban de agua y nos arrastraban una y otra vez hacia adentro. El cansancio dio paso a la desesperación y la desesperación de un momento a otro se transformó en pánico. A ratos yo podía ver la cara de desesperación y miedo de mi amigo. Y sin duda mi cara no debe haber sido tan distinta. Recuerdo que de pronto una ola me levantó y pude ver a lo lejos la orilla de la playa, lo cual me trajo tranquilidad. Pero lo que me llenó de alegría y de esperanza fue ver a 3 salvavidas nadando a toda velocidad hacia nosotros. ¡Nos salvamos!, le grité en medio de las olas a mi amigo. ¡Los salvavidas ya vienen! Puedo recordar y ver a mi amigo completamente en pánico, que me gritó: no, debemos salir. El miedo no lo dejaba escuchar, el miedo no lo dejaba pensar y comenzó a nadar a toda velocidad, con sus últimas fuerzas, pero estaba tan desorientado que empezó a nadar, en vez de ir hacia afuera, nadaba aún más adentro. Finalmente los salvavidas llegaron a nosotros y nos dieron tranquilidad: no tengan miedo, vamos a salir de esta. Así es que nos afirmamos de allí de unos pequeños flotadores que tenía cada uno de ellos y luego nos llevaron de regreso marcando la ruta entre las olas que se levantaban una y otra vez. Cuando llegamos a distancia en la cual yo ya podía tocar el fondo, me tomé del brazo ahí del salvavidas. Estaba tan cansado que no lograba mantenerme en pie. Toda la gente se había agolpado ahí en la orilla de la playa. Algunos aplaudían, felicitaban a los salvavidas. Ellos eran los héroes. Y nosotros, madre mía, nosotros éramos aquellos jóvenes que cruzaron el límite, que desobedecieron. Y ese acto nos pudo haber costado la vida. Cuando todo ya se calmó y estábamos allí en la estación que tienen los salvavidas en la playa, uno de ellos le dijo a mi amigo: ¿por qué nadabas mar adentro? ¿No querías ser salvado? Hay un dicho que dice: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. En nuestro caso creo que sería: no hay peor ahogado que aquel que no quiere ser salvado. Y en el caso de la salvación creo que es algo similar. No anhelas, deseas o valoras la salvación, a menos que seas consciente que necesitas ser salvado. No puedes dar valor a todo lo que se te ha dado si no eres consciente de todo lo que has perdido. Eso nos ocurre cuando vivimos sin conciencia y reconocimiento de que Dios existe, que es nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, que nos ama por sobre todas las cosas y que estableció junto a Jesús y al Espíritu Santo un plan de salvación para todos aquellos que un día nos aventuramos a cruzar el límite y nadamos más allá, no queriendo atender al llamado de alerta, siendo arrastrados por las corrientes de las decisiones y acciones propias, al punto de colocar en riesgo la propia vida. El libro de Génesis, en sus primeros capítulos, hace mención al poder creador de Dios, cómo por medio de su palabra creó el universo y nuestro planeta. Lo abasteció con todo lo necesario, con hermosura y perfección abundante para que el hombre y la mujer, quienes fueron formados por las propias manos de Dios, vivieran en él. El hombre y la mujer, Adán y Eva, quienes son denominados nuestros primeros padres, fueron creados para vivir en amor, en comunión y en libertad, libres de la muerte, libres del dolor, libres de la enfermedad, libres para amar, elegir y decidir. Fue el principio del amor, el principio de la comunión y la libertad, la que llevó a Dios a colocar en medio del huerto del Edén el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis, el capítulo 2, los versos 8 y 9 nos dicen: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Posteriormente, los versos 16 al 17 nos contarán lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás. El capítulo 3 de Génesis es sin duda el capítulo más triste de toda la Biblia, ya que este narra la ruptura en la relación del ser humano con Dios. Este capítulo hace mención, allí en los versos que van del 1 al 5, la siguiente historia. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí aparece la serpiente, estableciendo un diálogo con Eva. Pienso que esta es una estrategia de Satanás, el enemigo de Dios, quien usó como medio a la serpiente para llamar así la atención de Eva y finalmente establecer su engaño. Porque el engaño, la mentira y la confusión son las armas preferidas de Satanás. El libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 9, nos dice lo siguiente referente a esto. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Satanás, por medio de la serpiente, presenta una mentira mezclada con verdad. Una mentira mezclada con verdad no la hace una verdad a medias, sino una mentira total. Mencionó que Dios le había dicho que no comieran de ningún árbol, que no morirían y que serían como Dios. El verso 6 y 7 del mismo capítulo 3 de Génesis presenta el desenlace de este diálogo. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Adán y Eva tomaron una decisión y avanzaron en una acción, ir más allá del límite que por amor, comunión y libertad había sido puesto. Decidieron separarse de Dios, rompieron la relación de unidad con Dios. El pecado no fue desobedecer, el pecado no fue comer el fruto del árbol, más bien estos son actos que resultan de la decisión de separarse de Dios. Por favor, piensa en todos aquellos actos que denominamos como pecado y te darás cuenta que todos ellos tienen un mismo inicio, la ruptura de la relación con Dios. Cada vez que nos separamos de Dios, afecta todas nuestras relaciones. Al momento que Adán y Eva se separaron de Dios, todo cambió. Se vieron desnudos, sintieron vergüenza y miedo. Se cosieron delantales de las hojas de la higuera y se escondieron para culparse el uno al otro. Génesis, allí en el capítulo 3 y el verso 21 dice que Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. Adán y Eva intentaron dar una solución a su vergüenza, a su miedo y a su culpa. Se hicieron delantales de hojas para cubrirse. Me pregunto, ¿cuánto podrá durar un vestido hecho de hojas? Sin duda que al cabo de algunas horas terminará completamente marchito y de nada habrá servido. El ser humano no puede dar una solución real al problema del pecado. Todos sus intentos son superficiales, todas sus acciones son marchitas. Dios es el único que puede dar solución al problema del pecado. Dios es el único que puede restablecer las relaciones rotas. Es Dios quien sale al encuentro del hombre y así lo deja establecido en los primeros capítulos de la Biblia, aun cuando fue el hombre quien decidió apartarse de Dios. Creo que es importante reflexionar en esto, pues durante mucho tiempo hemos creído que es Dios quien rompió relaciones con el hombre. Hemos creído que es Dios quien creó y luego abandonó. Hemos creído que es Dios quien está enojado con el hombre y aplaca su ira, haciéndonos sufrir por nuestra equivocación. Hacemos responsable a Dios de todo lo que ocurre en el mundo.
Cada vez que está una guerra, cada vez que mueren niños, cada vez que enfrentamos situaciones que nos superan, miramos al cielo y gritamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permite Dios que pase esto o que pase aquello? Y nos olvidamos que somos libres de tomar decisiones y avanzar en acciones. Fuimos creados con libertad de elegir y decidir. Y nos pasamos la vida eligiendo y decidiendo vivir apartados de Dios. Nos reconocemos como capaces, hábiles y suficientes cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, pero cuando estas no resultan, entonces culpamos a Dios del desastre que nosotros, como individuos y también como humanidad completa, hemos causado. Hemos llegado al punto donde necesito volver a plantear la pregunta inicial. ¿De qué somos salvos? La carta a los Romanos, allí en el capítulo 5 y el verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos nosotros, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y la carta a los Romanos, el capítulo 6 y el verso 23, la primera parte dirá lo siguiente, la paga del pecado es muerte. Adán y Eva son nuestros primeros padres. Todos somos su descendencia y como descendientes, herederos del pecado, herederos de una relación rota, herederos de la muerte, herederos de una condena sobre nosotros. Por lo tanto, en respuesta a la pregunta inicial diré que nacimos siendo pecadores. Y porque somos pecadores, la muerte reina sobre nosotros. Y no solo la muerte, sino que también todos los frutos que se obtienen de vivir separados de Dios. Vale decir, enfermedad, sufrimiento, esclavitud, guerras, hambres, tiranía, orgullo, engaño, envidias, homicidios, adulterio, abusos, celos y todo aquello que trae calamidad a nuestra vida. La descendencia de aquellos que fueron formados por la mano de Dios para vivir libres, eternamente en comunión con Dios, hoy sufren la condena de la muerte, sin que exista en nosotros el poder, la capacidad o la condición para poder revertir dicha situación, para pagar dicha deuda. Condenados somos todos nosotros. Necesitamos ser salvos del pecado, de nuestra condición de pecado y de todo lo que el pecado representa. El tiempo ha avanzado y no puedo terminar esta reflexión en este punto. Si así lo hiciera, esta serie no podría llamarse Reflexiones del Evangelio, ya que no estaría terminando con una buena noticia. No estaría cambiando nuestra situación y tampoco te estaría dejando o brindando paz, esperanza, perdón, bendición y salvación, los cuales son los componentes del Evangelio. Así es que en estos últimos minutos adelantaré parte de las buenas noticias de salvación, las cuales voy a seguir desarrollando en el tercer y último capítulo de esta serie. Por favor, pon atención a lo siguiente. Una vez que Adán y Eva se dieron cuenta de su condición, entonces establecieron un plan. Fueron a la higuera y cortaron sus hojas para luego fabricar con su propia iniciativa, esfuerzo y obra, vestiduras que cubrieran su condición. Pero la Biblia dice que Dios quitó esos vestidos hechos por Adán y Eva. Lo que está haciendo mención aquí es que el hombre no puede dar solución al problema del pecado por su propia iniciativa, esfuerzo y obra. La buena noticia, la maravillosa noticia, se deja ver allí en Génesis, el capítulo 3 y verso 21, el cual menciona que Dios los cubrió, que Dios los vistió. Es Dios quien hizo túnicas de pieles. Para que Adán y Eva fueran vestidos por Dios con pieles, un animal debió ser sacrificado. Un ser vivo, sin culpa, inocente de la decisión y acción que Adán y Eva tomaron, debió morir. Debió derramar su sangre para cubrir la humanidad, no con trajes que se marchitan, sino con vestido que perdura en el tiempo. En el contexto de la Biblia, comprendemos que ese animal que fue sacrificado es un cordero, el cual representa a Jesús. Será el Evangelio de Juan, el cual se referirá a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y primera de Juan, el capítulo 3 y verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La obra de Satanás, ejecutada en Adán y Eva, que ha traído la desgracia y la condena sobre todos nosotros como su descendencia,
serán desechas, serán quitadas. Jesús tiene el poder. Jesús lo hará por nosotros. Jesús es el Cordero que con su muerte nos cubre de nuestra condición, pasándonos de muerte a vida. Jesús dará su vida y pagará la deuda que tú, ni yo, ni ningún hombre o mujer podrá pagar alguna vez. Génesis, en el capítulo 3 y el verso 15, el mismo Dios va a declarar la promesa de que vendrá el Mesías, es decir, Jesús, para terminar, para acabar para siempre la obra de Satanás. Es más, el profeta Isaías, refiriéndose al mismo Jesús, dirá en el capítulo 53 y el verso 5 lo siguiente: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Madre mía, ¿puedes verlo? No estamos perdidos. La salvación llegó a nosotros. Por favor, permíteme repetir para ti uno de mis versículos preferidos de la Biblia, el cual ya leímos, pero solo la primera parte. Se encuentra ahí en Romanos, el capítulo 6 y el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claramente, este versículo presenta que el pago por nuestro pecado es la muerte. Pero el versículo no termina aquí. Dice que el regalo de Dios, la dádiva, aquello que Dios da, es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo. Es la buena noticia de la salvación. No debes hacer nada por tu propia iniciativa, esfuerzo y obra. Todo ya fue hecho por Jesús en tu favor. Jesús pagó la deuda. Somos salvos de la muerte eterna, porque Jesús vino para darnos vida y darnos vida eterna. Dios no ha cambiado. Los principios con los cuales creó al hombre y a la mujer siguen vigentes: amor, comunión y libertad. Tú y yo nada podemos hacer para ser salvos. No está en nosotros. Puedes intentarlo si gustas. Recuerda que eres libre para elegir y decidir. Pero no te olvides que toda tu iniciativa, esfuerzo y obra no logran cubrir tu pecado. Son como vestiduras de hojas que se marchitan. La salvación es Jesús. Él todo lo hizo. Hoy tú puedes ejercer tu derecho de elegir y decidir. Hoy el regalo de la salvación ha sido presentado delante de ti. Hoy, si tú lo deseas y confiesas por medio de tu propia boca el deseo de aceptar a Jesús como tu Salvador, entonces recibirás paz, perdón, bendición y salvación. Si así lo deseas y quieres aceptar la invitación de Dios, entonces allí donde estás, por favor acompáñame en la siguiente oración. Padre amado, te damos gracias, muchas gracias por el regalo de la salvación en Jesús. Gracias porque Jesús tomó nuestro lugar. Hoy entregamos nuestra vida delante de ti. Pedimos perdón por nuestros pecados y te confesamos como nuestro Salvador. Por favor, deshace las obras de Satanás en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro hogar. Y llénanos de tu amor, de perdón, de paz, de gozo, de bendición y salvación. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, amigas, familia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que el programa haya sido de muchísima bendición para tu vida como también para tu familia. Estás completamente invitado e invitada para el próximo viernes y compartir juntos la serie Reflexiones del Evangelio. No te olvides compartir el link, enviar este programa a otras personas para que así muchos más puedan conectar su vida con Jesús. Un abrazo al corazón y nos vemos el próximo viernes en un programa más de Conectando Vidas. Deseamos de todo corazón que este mensaje proporcione esperanza, bendición y salvación a tu vida. Si deseas aportar con tus recursos, los cuales nos permiten seguir avanzando, entonces escríbenos a contacto@mconectandovidas.org.